Bueno, una vez más, mis felicitaciones para cada uno por el esfuerzo, por el desempeño y por el cumplimiento también. Hola Axel, buenas. Así es que bueno, eh, temas en particular para el examen final de álgebra, todo lo que vimos, menos la exposición con respecto a grafos, ese tema no va a entrar. Así es que bueno, entonces tenemos conjuntos como la primera unidad, la segunda matrices, vectores y determinantes y sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, tienen que saber de cada uno de los temas conjuntos. Creo que hemos hecho varios repasos con respecto a conjuntos. En varias oportunidades, por ahí si tienen la posibilidad de ver los videos, yo les recomiendo que lo hagan. Matrices, ¿qué de matrices? Suma, resta de matrices, el producto de un escalar por una matriz, el producto de matrices. Tenemos que tener en cuenta que para que podamos realizar la suma o resta de una matriz, ambas tienen que tener la misma dimensión. Siempre que nosotros hablamos de dimensión, nos estamos refiriendo a la amplitud de nuestra matriz, ¿sí? De cómo está formada nuestra matriz. O sea, que ambas tienen que tener la misma dimensión. ¿Sí? O sea que yo solamente voy a poder sumar dos matrices si ambas son matrices de 3 por 3 o de 2 por 2, o matrices cuadradas, por ende, que en realidad son matrices cuadradas, esas. Eso con respecto a las matrices. Misma cantidad de fila, misma cantidad de columnas, exactamente. Para poder realizar la suma o la resta. Ahora, no hay inconveniente cuando vamos a realizar el producto de un escalar por una matriz, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo hago es multiplicar ese escalar. Cuando hablamos de escalar nos estamos refiriendo a un número X, ¿sí? Cualquier número. Porque lo que hacemos es que ese número, vamos a multiplicar ese número por cada uno de los elementos de nuestra matriz, ¿sí? Ahora, con respecto al producto de matrices, también hay una particularidad que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Con respecto a las cantidades de columnas o matrices que columnas o filas que tengamos. Porque si yo tengo una matriz de 2 por 3, por ende, mi otra matriz para que yo pueda realizar el producto tiene que ser de 3 por 2, ¿sí? Sería como el inverso, digamos. Ahora, si es una matriz cuadrada, no hay ningún inconveniente. Se puede realizar el producto tranquilamente. Bien. ¿Alguno tiene alguna duda con respecto a matrices? ¿Que no le haya quedado claro? A ver, vamos a leer qué dice el mensaje. Bien. Dos matrices suma producto. Sí, eso. Bueno, vamos a ver un ejemplo entonces, ¿sí? De suma de matrices o resta de matrices para que pueda quedar más claro. No, mínimo 2 o 3, depende del tema, 2 o 3 ejercicios por tema, ¿sí? Y ya vamos a hablar de cómo va a ser el examen final. Entonces, a ver.
inventar una matriz. Entonces, vamos a ver. Nosotros vamos a tener nuestra siguiente matriz A, que va a estar compuesta por los elementos 1, menos 2, 3, 2, menos 4, 5. Igual hago este ejemplo y ya vamos a vectores. 6, 8, menos 3. Y vamos a tener nuestra matriz B compuesta por los elementos 0, 1, 5, 4, 0, 3. Y vamos a poner menos 2, menos 3, 1. Si nosotros nos fijamos bien en ambas matrices, podemos realizar la suma de estas dos matrices porque ambas tienen la misma dimensión, ¿sí? O sea, acá tengo una matriz de orden 3 por 3. Cuando vaya a sumar la matriz, lo que vamos a decir, y se pide A más B. Entonces, A más B, ¿cómo va a ser? Vamos a sumar el primer elemento de A con el primer elemento de B, ¿sí? O sea, respetando el orden. Este 1, 1 con el 1, 1 de B. El 1, 2 con el 1, 2 de B. El 1, 3 con el 1, 3 de B. Entonces, fíjense cómo lo vamos a armar. Vamos a decir 1 más 0. El siguiente, menos 2 más 1. El siguiente, 3 más 5. Terminé con la primera fila de ambas matrices, voy a la segunda fila. Entonces vamos a decir 2 más 4, menos 4 más 0, 5 más 3. Después vamos a tener 6 menos 2, porque acá está restando. Después 8 menos 3, porque está restando acá. Y por último, menos 3 más 1. Y ahora sí, hallo el resultado final de A más B. Entonces A más B va a ser igual. 1 más 0, 1, menos 2 más 1, menos 1, 3 más 5, 8, 2 más 4, 6, menos 4 más 0, menos 4, 5 más 3, 8, 6 menos 2, 4, 8 menos 3, 5, menos 3 más 1, menos 2. Y así obtendríamos el resultado de esa suma de matrices. Y además se pide la traspuesta, A más B traspuesta. A más B traspuesta. Resuelvo primero la suma y luego busco la traspuesta de A más B. ¿Sí? Que hubieron dudas con respecto cuando tenían este tipo de ejercicios, ¿sí? O tenían el producto y buscar la traspuesta. Resuelvan primero la operación y luego buscan la traspuesta. ¿Cuál es la traspuesta de una matriz que lo que era fila pasa a ser columna ahora? Y lo que era columna pasa a ser fila. Entonces, la traspuesta de A más B en este caso, vamos a tener 1 menos 1, 8, lo que era fila pasa a ser columna, perdón. 6 menos 4, 8, 4, 5 menos 2. Y ahí terminó el ejercicio. Eso es todo lo que tenemos que hacer con matrices, ¿sí? Bien. Me decía Sebastián que con respecto a vectores. Esto es con respecto a matrices, ¿sí? Y el producto. Practiquen el producto, suma o resta de matrices, el producto de un escalar por una matriz. Vamos con vectores. En vectores también tenemos operaciones con vectores. Vamos a recordar que un vector fijo de A en B es un segmento orientado, decíamos, que va del punto de origen A al punto B, que es el extremo.
es una tupla de números reales. Un vector fijo del plano es un segmento orientado en el que hay que distinguir tres características: el módulo, la dirección y el sentido. ¿Sí? Entonces, es un segmento orientado. Fíjense, ayer vimos, exponían ustedes y hablaban de grafos orientados. ¿Sí? El vector siempre va a estar orientado porque tiene una dirección. ¿Sí? Es dirigido. Bien. Entonces tenemos la característica de un vector. Un vector se puede definir por sus coordenadas. Si el vector está en el plano X, Y, ¿sí? Lo vamos a representar por medio de ejes. Siempre que tengan duda a la hora de representar un vector, gráficamente, ármense el eje cartesiano X e Y. Bien. Vamos a las operaciones. Suma de vectores. Tenemos varias maneras de resolver una suma de vectores. Acá tenemos B, el vector igual a B1, B2 y B1, B2. Bien. Se pide sumar, ¿sí?, las coordenadas de los vectores. Yo voy a considerar para B1, 1, para B2, 2, ¿sí? De A. Vamos a suponer nuestro vector A y nuestro vector B con las coordenadas 3, 1. Siempre que vamos a sumar vectores, lo que vamos a hacer es sumar x1 con x1 y x1 con x2 y 1 con y2. Entonces, lo que hacemos es sumar las primeras componentes de cada par ordenado, porque esto también es un par ordenado, ¿sí? Más allá de que sea una coordenada. O sea que para la suma de vectores lo que hago es sumar las primeras componentes entre sí de cada par ordenado y las segundas componentes entre sí de cada par ordenado. Por eso yo acá les puse 1 más 3, 1 más 3, 2 más 1. O sea que la suma de mi vector acá es 4, 3, como mi resultado final. Si yo esto lo tuviera que trasladar a la parte gráfica, entonces lo que voy a hacer es buscar el punto 1, 2 en A y el punto 3, 1 en B. A ver si tengo una hojita y lo hacemos. Entonces, vamos a nuestro eje cartesiano. Como esto va a ser a mano alzada, va a quedar más o menos. No tan prolijo. Pero ustedes utilicen reglas, tomen los 2 centímetros que yo les recomiendo siempre, o sea, los 2 cuadraditos para que le hagan el centímetro. X, Y. Acá le hice como un poco exagerado, a veces se puede hacer más corto acá dependiendo si tengo valores negativos o no. Entonces, para A teníamos la coordenada igual a 1, 2, y para B teníamos la coordenada 3, 1. Entonces, 1, 2, vamos a encontrar a 1 con respecto al eje X. O sea, 1 yo tengo acá. Y 2 con respecto al eje Y. Esto es X, esto es Y. Esto es X, esto es Y. Y 2 con respecto a Y. Entonces, 1, 2. ¿Cómo hago? Busco el punto 1, 2. Y el punto 1, 2 está acá. Y ahora para B tengo el punto 3, 1. 1, 2, 3. Acá está 1, acá está 2. 3 en X, 1 en Y. Entonces buscamos 3, 2. Y acá estaría el punto. Y ahora ustedes van a decir, sí, claro, pero tengo las coordenadas, pero ¿y ahora cómo sigo? Tengo que buscar el vector. El vector parte del origen, recuerden, ¿sí? Entonces, voy a partir del origen con una recta hacia mi coordenada y le hacen la flecha. Y voy a hacer lo mismo con B. Esto es A, recuerden,
Y esto va a ser B. Y ahora lo que tenemos que hacer es la suma. Entonces, y vamos a utilizar la suma del el método del paralelogramo. ¿Qué significa eso? Que yo en el extremo de B, lo que voy a hacer es una recta paralela de mi vector A con la misma orientación y la misma coordenada. ¿Sí? Perdón, con la misma orientación. O puedo desde el extremo de A escribir, dibujar la paralela de mi vector B con la misma orientación. Entonces podemos, misma orientación, misma longitud también. ¿Sí? Entonces vamos a escribir la paralela de B con línea de puntos. Esto va a ser aproximado, chicos. ¿Sí? De B, y ahora vamos a hacer la paralela de A. Si se quiere le hacen también. Yo les recomiendo que le hagan con colores diferentes. Y ahora voy a sacar nuestra resultante, nuestro resultado que va a ser desde el origen al extremo donde se intersecaron ambas paralelas de mis vectores. Y esto es nada más ni nada menos que A más B. Profe, la última parte eh, donde las une, esa parte no me quedó muy clara. ¿Qué parte? ¿El resultado final? Ajá, vio ¿O que lo esto? traza. Es. ¿Esta línea de Por qué justo? puntos? Sí, porque esa va así en diagonal para arriba, digamos, y no recta. Porque tiene que tener la misma orientación y longitud que tiene mi vector B. ¿Sí? Ah, Por tiene que eso ir yo en les la dije, misma. esto es a mano alzada, a ustedes les tiene que salir perfecto, ¿sí? Claro, pero Por tiene que eso, tener la misma dirección que ve, digamos. la misma dirección que ve, es lo que yo le acabo de decir, ¿sí? Este método se llama el paralelogramo y lo que yo voy a hacer es escribir desde el extremo de A, ¿sí? El Sí. paralelo de B. Y tiene que Ah, tener ahí está. la misma orientación. ¿Estamos? Sí. Y Misma orientación y longitud. va punteadito así hasta donde termina el Va extremo de B, digamos. punteadito así, exactamente, hasta que la longitud que tiene también, tengo que tener en cuenta la longitud, ¿sí? Después, vamos a suponer que va punteado y lo siguen punteando. Después, cuando ustedes hacen el paralelo de mi vector A, fíjense que acá está torcido, porque en realidad mi línea de punto está torcida acá, porque en realidad tiene que tener la misma orientación, o sea que esto tendría que haber sido un poquito más así, ¿sí? Pero como es a mano Ajá. alzada, entonces, donde se intersequen ambas paralelas, mis vectores paralelos, ahí va a ser mi punto de intersección, ¿sí? Y ahí sí puedo sacar el resultado de A más B. ¿Se Ah, entendió? ok. Sí, sí. Y bueno, y entonces la que nace en la parte de B tiene que ser como era el extremo A, digamos. Es parecido al vector A. Es paralelo, el paralelo de mi vector A, ¿sí? Ahí está. Sí, 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 perfecto. Excelente. Bien, bien. Otra manera de resolver este ejercicio, vamos a suponer que ustedes tienen hecho el gráfico, el eje cartesiano. Yo sé que mi orientación de A es esta, ¿sí? Mi vector A. Pónganle los nombres, yo me olvidé de ponerle los nombres. Mi vector A. Y sé que B tiene esta orientación más acostada. O que están libres, ¿sí? Estos serían vectores libres. B. Entonces, otra manera de resolver la suma es colocando un vector desde el, desde el extremo y el origen al otro extremo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo colocar mi vector B en el extremo de A y desde su origen, ¿sí? Siempre respetando la orientación que tiene B, y después lo que hago es unir desde el origen al extremo de B y voy a sacar mi resultado de mi vector.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues volvemos a dibujar el vector, ¿sí? A, y lo que voy a hacer es colocar a B desde el extremo de A con la misma orientación. Le vamos a cambiar un poquito más para que sea más prolijito. Vamos a suponer que mi vector B está así. Entonces, con la misma orientación desde el extremo de A, o sea, la misma orientación de B, disculpen la disprolijidad, y ahí desde el origen de A al extremo de B, vamos a sacar nuestra suma gráfica de A más B. Yo le hago con línea de punto para que se diferencie, en realidad es una sola recta, ¿sí? Es otra manera de resolver el ejercicio. Es colocando desde el extremo de cualquiera de los dos vectores, porque yo podía haber colocado el vector A en el extremo de B, ¿sí? Siempre respetando la orientación del vector. Y después, ¿cómo hallo el resultado? Esa línea que me va a unir el origen, ya sea de A o de B, al extremo de A o de B. ¿Se entendió? Sí, profe. Igual para saber la dirección hay que representarla en el eje cartesiano, ¿no? Si no está dibujado el vector en el ejercicio y solo tiene las coordenadas, ahí se van a dar cuenta de la dirección que tiene el vector. Ahora, si ya está dibujado, no. Utilicen ustedes el paralelogramo, lo que sea, o este método, y hagan el resultado. Ahora, si ustedes tienen que marcar las coordenadas en el eje, ahí recién se van a dar cuenta la orientación del vector. ¿Sí? Perfecto. ¿Se entendió? Sí. Cualquiera de los dos son válidos para... Cualquiera de los dos, o si no, respeten la consigna. Si la consigna dice resolver por el Paralelogramo. método del paralelogramo, Claro, el hacen primero. este método. ¿Sí? Ahora, si no dice paralelogramo ni el método de unir el extremo con el origen, ¿sí? Utilicen cualquiera de los dos. Perfecto, profe. Bien. Esto con respecto a la suma. Con respecto a la resta es similar. También se puede resolver por el método del paralelogramo, con la diferencia de que nosotros tenemos que tener en cuenta los signos de nuestros números que componen a nuestra coordenada. ¿Sí? O sea, se resuelve de la misma manera que en la suma la resta de vectores. Bien. De vectores también tenemos que tener en cuenta las coordenadas cuando tenemos que hallar la coordenada del punto medio. Yo les recomiendo que vayan repasando y viendo las fórmulas que tienen, ¿sí? Para hallar, por ejemplo, las coordenadas del punto medio. Eso por un lado. Coordenadas del punto medio. ¿Alguna duda con respecto a la gráfica o la suma o resta de vectores? O si no, continuamos, que nos queda bastante por ver. Por mí está bien, profe. Bueno. Bien, vamos a continuar entonces. Bien. Bien, coordenadas del punto medio. ¿Sí? Las coordenadas del punto medio de un segmento es la semisuma de las coordenadas de los extremos, dice acá. Entonces, para que nosotros podamos hallar las coordenadas del punto medio de un vector, vamos a utilizar dos fórmulas, para X y para Y. X medio y medio. ¿Sí? X sub M y sub M. Entonces, X sub M, que es igual a X1 más X2 dividido 2. Y para hallar la coordenada de Y es Y sub M igual a Y sub 1 más Y sub 2 dividido 2.
dividido 2 porque estamos hablando de hallar la coordenada del punto medio, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos nuestro segmento AB y nos pide hallar la coordenada del punto medio del segmento AB, donde para A tenemos la coordenada 3, 9 y para B tenemos la coordenada -1, 5. Esto es x1 y 1, x2 y 2. Siempre va a ser así. x1 y 1, x2 y 2. Entonces lo que vamos a hacer es hallar el punto medio vamos a hallar x medio, utilizando nuestra fórmula. Entonces, x medio va a ser igual. x1, ¿quién es? 3. Más x2, ¿quién es? -1. En este caso, más -1. Dividido 2. Esto va a ser igual. 3 menos 2 sobre 2. Perdón, 3 menos 1. Más por menos, menos. 3 menos 1 igual a 2 sobre 2 igual 1. Ahora vamos a hallar el de y medio, que va a ser igual y1 más y2. Y1 es 9, más y2, que es 5, dividido 2. Y sub m va a ser igual 9 más 5, 14, dividido 2, simplificamos, igual 7. O sea que el punto medio de este segmento es nuestra coordenada m igual a 1, 7. Y ahí terminó el ejercicio. O sea, esto es coordenadas del punto medio. Bien. Condición para que 3 puntos estén alineados. La condición para que 3 puntos estén alineados, A, B y C, siempre que los vectores AB y BC tengan la misma dirección. Esto ocurre cuando sus coordenadas son proporcionales. Entonces, también para calcular el valor de, vamos a suponer que tenemos los valores de todos los puntos excepto de un punto de la coordenada, y para que estén alineados, lo que vamos a hacer es utilizar la siguiente formulita, que es x2 menos x1 sobre x3 menos x2 igual y2 menos y1 sobre y3 menos y2. Esta es nuestra fórmula para que tres puntos estén alineados. Puedo no tener algún dato que me falte, como en el ejemplo que yo les envié en la teoría. Vamos a suponer que tenemos que nuestro segmento o nuestra coordenada A tenga como valores 2 y 1, que B tenga 4, 2 y que C sea igual a 6A. Acá hay un valor que yo no tengo. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar ese valor para que 3 puntos estén alineados, utilizando esta fórmula. ¿Sí? Entonces, como ustedes, esto siempre va a ser x1, x2 y x3. Y 1, y 2, y 3. Entonces vamos a reemplazar en cada uno los valores en nuestra formulita. Entonces, dice x2 menos x1. x2 es 4. Entonces, 4 menos x1, que es 2, sobre x3, ¿quién es x3? 6. Menos x2, que es 4. Igual. Y2, que es 2, acá, menos y1, que es 1,
sobre y 3, que es 6, menos, perdón, y 3, que es A, y 3, que es A, menos, y 2, que es 2. A menos 2. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar acá es cuánto vale A para que estos 3 puntos estén alineados. Entonces vamos a resolver las operaciones que tengo tanto en el numerador como en el denominador y vamos a ver los pasos siguientes. Entonces 4 menos 2, 2 en el numerador, menos 6 menos 4, 2 en el denominador. Lo podíamos haber simplificado, pero lo vamos a dejar así tal cual está y ahora van a saber por qué. 2 menos 1, 1 sobre A menos 2, porque no puedo hacer nada acá con esta letra que tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar los denominadores de manera cruzada. Este 2 lo vamos a pasar al otro extremo y este A menos 2, como está, al otro extremo. Entonces vamos a decir 2 por A menos 2 igual a 2 por 1. Este 2 es este. Acá hacemos propiedad distributiva. 2 por A, 2A, menos 4, porque 2 por 2, 4, igual a 2 por 1, 2. Y ahora lo que hacemos es despejar A. Entonces vamos a tener 2A igual a 2 más 4, porque este 4 que está restando pasa sumando. 2 más 4, 6. El 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo al otro miembro. O sea, A sobre 6 sobre 2. Que esto es igual a A igual 3. Y ahí hallé el valor de A para que 3 puntos estén alineados. ¿Se entendió esta parte, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, Siempre que nosotros tengamos que hallar el valor, vamos a utilizar esta formulita. Si están todos los datos, no hay problema, ¿sí? Llegan hasta esta parte, resuelven las operaciones que tengan en el numerador y en el denominador, y después, si le queda como fracción, lo cruzan. Cruzan los números y después hallan el valor final, ¿sí? O les va a dar un número solo. Ahora, si tienen que buscar el valor de alguno de los puntos, la operación es como la que acabamos de ver. Por eso, tienen que saber distinguir bien las distintas fórmulas que tienen con respecto a vectores. Bien, con respecto al simétrico y las coordenadas del baricentro, no son complejos. De todas maneras, ustedes vuelvan a revisar y si tienen algún inconveniente, alguna duda, me escriben, chicos. Por una cuestión de tiempo, porque tenemos que ver toda la parte de lógica también. Vamos a ir con determinantes ahora. Con los determinantes, que está muy relacionado con matrices también, tenemos que tener en cuenta que tenemos determinantes de orden 1. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener un solo elemento, ¿sí? Que va a estar compuesto por un solo elemento. Determinantes de orden 2, porque tengo 2 filas y 2 columnas. Determinante de orden 3, porque tenemos 3 filas y 3 columnas. Y a la hora de resolver determinantes, generalmente siempre utilizamos la regla de Sarrus, ¿sí? Utilizamos la regla de Sarrus o el menor complementario también. Un requisito que para utilizar el menor complementario es que yo tenga como pivot, pueda elegir el número 1, ¿sí? Pero para eso lo que hacemos es buscar todos los menores complementarios de mi determinante o de mi matriz. Bien. Entonces, también tenemos el método adjunto, ¿sí?
donde dice que se llama adjunto al elemento A sub ij al menor complementario, anteponiendo el signo más si el orden de mi matriz, sumado el orden de mi matriz, me da un número par, entonces le voy a poner el signo más. Si me da un número impar, le voy a poner un signo menos. Enseguida vamos a ver un ejemplo. Y cuando tenemos determinantes superiores a 3, lo que tenemos que hacer es reducir la matriz. ¿Sí? Lo que hacemos es reducir la matriz para poder aplicar la regla de Sarrus y hallar el valor del determinante. Entonces, para eso tenemos que seguir 3 pasos. Entonces, en el caso de que, en el primer caso, ¿sí? En el primer paso, si algún elemento del determinante vale la unidad, se elige una de las 2 líneas, la fila o la columna, que contienen a dicho elemento, pero para esto se debe escoger la fila o columna que contenga el mayor número posible de elementos nulos. ¿Sí? Vamos a leer. Bien. Bien. El tema de los pasos, ahí te acabo de leer, Sebastián, el tema es que cuando si nosotros nos guiamos, en realidad los pasos es para ordenarnos, ¿sí? Si nosotros tenemos una matriz superior a 3, y si yo observo bien la matriz y veo que no tengo ninguna fila o ninguna columna con mayor cantidad de elementos nulos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí recién viene el segundo paso, que es el de reducir la matriz. ¿Y de qué manera vamos a reducir la matriz? Lo que la vamos a reducir es sumando o restando, ¿sí? Filas o columnas entre sí, hasta lograr hacer que una fila o una columna contenga la mayor cantidad de elementos nulos. Caso contrario, si nosotros nos encontramos con alguna fila o alguna columna que tiene la mayor cantidad de elementos nulos, y bueno, ahí directamente tomamos como pivot, eliminamos la fila y columna y reducimos la matriz y lo resolvemos. Ahora veo el mensaje que me están diciendo que se les complicó verificar que verificar que el valor daba 1164 a la hora de, con la matriz que yo les había puesto como ejercicio. Entonces, esto es cuestión de observación, chicos, ¿sí? De mirar bien la matriz. Yo entiendo que fue un trabajo muy tedioso, porque fue tedioso, de largo, y cuando digo tedioso me refiero a de largo. Entonces llega un momento en que uno ve tantos ejercicios y resuelve tantas matrices que quizás no ve la fila o columna que puede tomar para lograr hacer que la matriz, lograr hacer una fila o una columna que contenga mayor cantidad de elementos nulos. Entonces, esto Profe, se trata de... Sí. en esa, por ejemplo, la que era 4x4, creo que era esa matriz, la Sí, de 1164. Hay que sí. lograr, bueno, reducir, qué sé yo, la matriz, que nos quede 3x3, y ahí seguimos con Sarrus. Y ahí siguen con Sarrus, o si quieren pueden seguir con el método el método adjunto, ¿sí? O el menor complementario. Yo les recomiendo que utilicen Sarrus porque sale de taquito, o sea, sale mucho más rápido el ejercicio. En cambio, si utilizan el menor complementario, que es lo que van a tener que sacar todos los complementarios primero y después hacer la suma o resta, y se hace muy extenso el ejercicio. O lo mismo, si hacen el método adjunto, también tienen que volver a reducir la matriz, buscar el número y después multiplicar y sacar el resultado final.
Por eso yo siempre les recomiendo que utilicen Sarrus que lo obtienen de manera como más directa, sin tener que volver a hacer otros pasos. ¿Se entiende? Sí, profe, pero por ejemplo, yo la reducí muchas veces, qué sé yo, pero no me daba ese número y yo la veía que estaba bien reducida porque tenía la mayor cantidad de cero, el uno como pivot, entonces eliminaba fila y columna y lo que me quedaba no me daba ese resultado. Entonces eso es lo que me mataba. Utilizando Sarro y todo, después eso es lo que no lograba resolver. ¿Y algún tema de signos? Los signos, Sí, controlaron bien los signos. no, sí, 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 pero la verdad que no, no sé, yo creía que el resultado que yo hacía también estaba bien. No sé si puede tener dos resultados la matriz. No, nunca No, puede tener dos resultados. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros, ¿qué ocurre con el tema de matriz, de determinantes, que en realidad son matrices? Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que quizás no te daba porque te estaba dando, sin darte cuenta, una matriz simétrica. Cuando nuestra matriz, nosotros logramos una matriz simétrica, ¿qué ocurre? Nos da otro valor totalmente diferente al que tenemos que buscar, ¿sí? Y ahí por más que controlemos signos y todo lo demás, no nos va a dar el resultado. ¿Y cómo yo me doy cuenta cuando la matriz va a ser simétrica? Porque a mí, yo también hice el ejercicio, probé a hacerlo con alguna de las consultas que ustedes me habían hecho para, precisamente con una de las tuyas, porque yo veía que estaba bien, ¿sí? Pero cuando yo aplicaba el método de Sarrus, ¿qué pasaba? Habían dos operaciones que me daban el mismo valor, ¿sí? Yo llegaba al mismo valor y ¿qué hacía? Y me anulaba porque me daba uno positivo y otro negativo. Entonces ahí exacto. me di cuenta que estaba frente a una matriz simétrica, ¿sí? Ajá. Entonces eso, cuando ustedes se encuentran con ese tipo de valor, hay algo que no está bien. Entonces nos está dando una matriz simétrica, entonces no voy a llegar al resultado. ¿Se entendió? Sí, 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 sí. ¿Y qué te da la simétrica por qué? Por un error de que no era la fila y columna que debía. Exactamente, no era la fila o columna con la que yo tenía que operar, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Entonces, porque fíjense, yo acá, y yo esto también me di cuenta por el ejercicio de uno de sus compañeros, porque este ejercicio cuando yo lo busco y lo verifico y después logré verificar, después he visto tanto ejercicio que ya me había también vuelto loco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Capaz que nosotros a veces estamos como obsesionados, que me suele pasar, con hacer nula, obtener la mayor cantidad de números nulos de alguna fila y no consideramos la columna, ¿sí? Y este en realidad fue un ejercicio muy tramposo. ¿Por qué? Porque teníamos toda la posibilidad de hacer más rápido nula una columna que una fila de esa matriz. Entonces yo le voy a mostrar, yo acá se las volví a copiar, mientras estábamos hablando la fui buscando y fíjense, esta era la bendita matriz, ¿sí? Donde nosotros teníamos que verificar que nos daba 1164. Entonces, si nosotros miramos bien la matriz, fíjense, acá tenemos como un solo elemento, que es -1 en este caso, pero tenemos números grandes para lograr hacer nula esta fila. Si bien tenemos un elemento nulo, pero tendríamos que hacer como varias operaciones para lograr hacer nula esta fila. En la segunda, bueno, podría ser que hagamos nula la segunda fila, pero también tengo un número negativo acá, esto sería fácil, pero también tengo que tener en cuenta las otras matrices, otras filas que tenemos debajo de esta matriz. Entonces, ahora, si nosotros nos ponemos a mirar las columnas, en la 1 pasa lo mismo, fíjense en la columna 2. Tengo un elemento nulo y tengo dos elementos. Número 1, que fácilmente los puedo hacer nulo, y la única fila que tendría que trabajar un poquitito más sería la fila 4 para lograr hacer un 1 acá o un 0. Y mantener el 1 este o mantener este 1. Entonces, esta operación tuvo dos pasos nada más, porque fíjense,
podíamos operar acá directamente, sumar la fila 2 con la fila, la fila 1 con la fila 2, para hallarla, para tratar de hacer nula la segunda columna acá, lo vamos a hacer ahora. Entonces, fíjense, en fila 1 igual a fila 1 más fila 2. Entonces, 5 más 2, 7, menos 1 más 1, 0, 8 más 4, 12, 0 menos 3, menos 3. La fila 2 la dejo tal cual está. 2, 1, 4, menos 3, 3, 0, 8, 6. 2, 7, menos 8, 3. Y fíjense, tengo dos elementos nulos, me queda solamente hacer nula la cuarta fila, y el 1 lo dejo como pivot. Este 1 lo tenemos que conservar sí o sí. Entonces, donde no tenemos que focalizar para trabajar es en este 7. En este 7 de la fila 4. Entonces, tenemos que ver la manera de transformarlo, de hacer nula, ¿sí?, la columna 2 en la fila 4. Entonces, ¿y de qué manera? Entonces lo que hacemos es multiplicar. El único 1 que tenemos acá es este 1. Entonces, multiplicar por menos 7 a la fila 2 y el resultado le sumamos la fila 4. Entonces, fila 1 queda como está. Vamos a trabajar la fila 4. Fila 4 va a ser igual menos 7 por fila 2, perdón, más la fila 4. Entonces, menos 7 por 2, menos 14. Vamos a copiar las otras tal cual está. Primero, 7, 0, 12, menos 3. 2, 1, 4, menos 3. 3, 0, 8, 6. Y esta es la que vamos a hallar. Entonces, menos 7 por 2, 14. Menos 14 más 2, menos 12. Menos 7 por 1 menos 7 más 7, 0. Menos 7 por 4 menos 28, menos 8 menos 36. Menos 7 por 3, 21 positivo, más 3, 24. Y ya la tenemos, nuestra columna con la mayor cantidad de números nulos. Tomamos como pivot al 1, anulamos fila, anulamos columnas y reducimos nuestra matriz a una matriz de 3 por 3. Y ya estamos en condiciones de aplicar Sarrus con esta matriz, teniendo en cuenta y cuidado los signos de cada uno de nuestros elementos. En 2 pasos logramos reducir la matriz. Por eso yo les decía, es cuestión de que nos fijemos y miremos bien los elementos que componen a nuestra matriz. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Bien, bien. Bien, entonces hay varios métodos para resolver las matrices, hallar los determinantes. El menor complementario es un poquito más largo de ellos. Y vamos ahora con sistema de ecuaciones lineales. Sistema de ecuaciones lineales, también tenemos varios métodos para resolver sistema de ecuaciones lineales. Lo podemos resolver gráficamente o aplicando, si lo resolvemos analíticamente, tenemos 3 métodos. El método de sustitución, el método de igualación, el método de reducción por suma y resta o el método de Cramer, ¿sí?
Kramer, que es parecido a determinantes. Hallamos los valores de X y de Y, y después, si se quiere, lo que se puede hacer es verificar. ¿Y cómo verificamos? Realizando la gráfica, ¿sí? O si lo resolvemos gráficamente, también podemos verificar el sistema de ecuación lineal. ¿Cuándo llegamos a saber que un ejercicio está bien? Cuando me da la igualdad, ¿sí? Cuando me da la igualdad en cada una de las ecuaciones que tenemos. Eso con respecto también a sistema de ecuación lineal. Está todo en la teoría y los ejemplos que yo les di. Entonces, fíjense, revisen, lean, si tienen duda, consulten en todo este tiempo que les queda. Bien. ¿Está claro, chicos? Está claro, pues. Bien. Vamos a hablar ahora un poco de cómo va a ser el examen final. ¿La hoja del ejemplo recién o el que acabamos de hacer? Ah, bien. Bueno. Sí, todos los ejemplos que yo fui dando acá, inclusive los de vectores también se los voy a mandar, ¿sí? Así lo tienen. Bien. Con respecto al examen final, estuve pensando hoy, durante el día, y de qué manera lo vamos a hacer al examen. Obviamente los ejercicios ustedes lo van a tener antes. Voy a ver si puede ser con una semanita o para que no sean días y se vuelvan locos, ¿sí? Lo que van a hacer es lo siguiente. Porque como va a estar visualizado, ¿sí? Van a tener que activar cámaras y micrófonos. Entonces, traten de ubicarse en un lugar donde ustedes cuenten con una pared y van a buscar papeles, afiches y fibrones, y de los temas de los ejercicios que yo les vaya a enviar, déjenme pensar primero si yo se los voy a decir que desarrollen o estoy pensando que ustedes elijan uno o dos ejercicios de todos los del examen final y los desarrollen en el momento. Yo creo que es más factible, ¿sí?, hacerlo de esa manera para que ustedes puedan también expresarse y puedan explicar el desarrollo del ejercicio. Más allá de que ustedes ya hayan tenido los ejercicios con antelación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, pues. Bien. Entonces, vayan buscando papeles, afiches, fibrones, tampoco no se maten, ¿sí? No compren a mansalva, o con lo que tengan, ¿sí? Entonces, ustedes lo que van a hacer es, bueno, pegan el afiche en la pared, yo le digo, bueno, ejercicio número 2 o ejercicio número 1, y lo desarrollan y explican. Para que sea también más factible, ¿sí? Y más creíble, no para mí, sino para el resto, ¿sí? Para el resto del cuerpo docente, también de la Dirección General de Escuela, que nos exigen que todos los exámenes y clases sean grabadas. Profe, y si ponemos la cámara así de arriba mostrando una hoja también y lo escribimos, que nos veamos nosotros y la hoja, ¿sí? Lo hacemos el ejercicio grande. Lo que pasa... Así como nos muestra usted cuando lo hace sí, también. yo también lo había pensado, ¿sí? Yo también lo había pensado de esa manera, pero para no complicarlos tanto a ustedes, no sé, lo vi más factible de esa manera, ¿sí? Un papel afiche de ejercicio 1, 2, el que yo les diga, y lo van resolviendo como para que sea también un poco más rápido todo, ¿se entiende? Porque también lo pensé de esa manera yo, Manuel, pero para no complicarles tanto la existencia. Ahora, si vos querés utilizar ese método, no hay ningún problema. Yo les sugiero el papel afiche, ¿sí? Ustedes
Fíjense el método que van a utilizar, yo no tengo ningún problema, Manuel, si vos lo querés resolver así, no hay ningún problema. ¿Sí? Okay. No, porque yo tengo la camarita móvil, la pongo acá más arriba y que me enfoque a mí la hoja y se vea bien clara la hoja. Bueno. Es más cómodo que el afiche, no sé, no, me cuesta mucho escribir en los afiches y eso. Listo. Por eso, no lo he hecho nunca. Estoy más perfecto. amigado con la hoja. Entonces, el que yo les tire esa sugerencia, entonces, el que quiera utilizar afiche lo utiliza, ¿sí? Y el que no, y el que tenga la posibilidad de hacer como lo va a hacer Manuel, también lo puede hacer, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras. Yo le voy a decir, bueno, ¿de qué método me vas a demostrar? ¿De qué método me vas a demostrar o vas a realizar el ejercicio? ¿Se entiende? Obviamente que ustedes el ejercicio ya lo van a tener resuelto. O sea, lo que van a hacer es desarrollarlo en el momento nada más, el paso a paso, ¿sí? ¿Es el que va a mandar antes usted, profe? Claro, sí. Ah, ok. Sí. Ahora lo voy a pensar. O algunos ejercicios para que practiquen, ¿sí? Estamos. Bien. Bien, chicos, eso con respecto a álgebra. Vamos rapidito así con lógica, que no les quiero tampoco quitar mucho tiempo. Lógica es uno de los temas más, es una de las materias más extensas con respecto a de que es una materia anual. Unidad número 1, ramas de la lógica, ¿sí? No se olviden, a veces los temas más cortitos o sencillos nosotros los pasamos por alto y después nos complican la vida cuando aparecen por ahí en alguna actividad. De la unidad número 1, ramas de la lógica. Unidad número 2, operaciones con proposiciones. Cuando hablamos de operaciones con proposiciones, conjunción, disyunción, ¿sí? Valores de verdad, tablas de verdad. ¿Qué otra cosita de la unidad número 2? Implicaciones asociadas. ¿Qué otra cosa? Implicaciones asociadas. Unidad número 3, razonamiento deductivo. Ese es el fuerte de esa unidad, ¿sí? Razonamiento deductivo y razonamiento. Tenemos que saber lo que es un razonamiento y qué es un razonamiento deductivo y demostrar la validez de un razonamiento. Nada más. Unidad número 4. Y de la unidad número 3, proposiciones categóricas, ¿sí? Universal afirmativa, negativa, particular afirmativa, negativa. Unidad número 4, ¿qué es de la unidad número 4? Solamente cuantificadores y partición de un conjunto. Nada más. Tienen que saber las definiciones, chicos, ¿sí? Las definiciones de cada una de las cosas que yo les estoy dando ahora. De la unidad número 5, todo lo que es relaciones. Relación. ¿Qué es una relación? ¿Sí? Relación de equivalencia, relación de orden estricto y función proposicional. Y de la unidad número 6, nada, porque era la exposición, ¿sí?, de álgebra de Boole. Y la unidad número 7 es Euler, que vimos la clase pasada. Es un tema cortito de cómo demostrar si un razonamiento es válido o no utilizando diagramas de Euler, ¿sí? Yo tengo la teoría acá que es cortita, se la voy a enviar con algunos ejemplos y los ejercicios que vimos en clase. Vuelvan a mirar ese video para que les quede más clarito. Entonces, eso con respecto a lógica. Yo voy a hacer todo lo posible de hacerles como un sumario de lógica de los temas para que ustedes tampoco se vuelvan locos. ¿Estamos? Profe, de la unidad número 1, rama de la lógica, ¿qué es lo que el trabajo práctico ese de investigación que hicimos? No, el trabajo de investigación que hicieron en la unidad número 1 era la reseña histórica, ¿sí? Sí. Ramas de la lógica. Recuerden que las ramas de la lógica se focalizaba en 3 partes, ¿sí? Que teníamos la lógica proposicional, ¿sí? La lógica filosófica,
y la lógica científica aplicadas a las ciencias, tanto estadísticas y económicas. ¿Está? Nosotros nos focalizamos en la lógica proposicional, que es la lógica matemática. Entonces, ramas de la lógica, 3 partes. Lógica proposicional, lógica filosófica y la lógica científica aplicada a las ciencias económicas y estadísticas. Chao, ahí termino. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Razonamiento. Razonamiento y razonamiento deductivo. El razonamiento nos mostraba la estructura de cómo está formado un razonamiento, ¿sí? Que consistía en 3 partes. La primera son las proposiciones de la que se parte, el primer elemento. El segundo elemento, a la conclusión a la que se llega o a la que se arriba. Y el tercer elemento, mi relacionante, ¿sí? O sea, o mis conectivos lógicos, si se quiere. El razonamiento deductivo, ¿qué es? Me ofrece fundamentos concluyentes para llegar a la conclusión y demostrar si esa conclusión es verdadera o falsa. O sea, una me muestra la estructura y el otro me da fundamentos concluyentes para llegar a la conclusión. ¿Se entendió? Sí, profe, sí. Entonces, diferencia entre razonamiento y razonamiento deductivo. ¿Y cuál es la diferencia? Que una me ofrece, me muestra cómo está conformado, me muestra la estructura de cómo está formado el razonamiento, y la otra me da fundamentos concluyentes para llegar a la conclusión. Ejemplo claro, si tenemos una proposición, por ejemplo, que diga, si la montaña es alta, entonces el camino es largo, por un ejemplo así tonto, o vamos a suponer, todos los hombres son profesionales, Juan es profesional, como otra proposición, o Juan es médico, o yo puedo decir un ejemplo como más clarito todavía. Todos los profesionales son médicos, ¿sí? Y como otra proposición tengo, Juan es médico, por lo tanto, Juan es profesional. Entonces, fíjense, esa estructura me está, ahí tengo una estructura conformada por proposiciones, ¿sí? Tengo la estructura de la proposición, pero al mismo tiempo tengo un razonamiento deductivo que me está ofreciendo fundamentos concluyentes para llegar a la conclusión. ¿Por qué? Porque yo digo, todos los profesionales son médicos, y después, por consiguiente, digo, Juan es médico, por lo tanto, Juan es profesional. Bien, perfecto. Eso con respecto, bien. Recuerden que nosotros al trabajar con implicaciones, cuando voy a negar una implicación, tengo que tener en cuenta la definición de la negación de la implicación, ¿sí? Así sea un conjunto de proposiciones que esté implicando a otra. Y ese sí, yo les quiero mostrar un ejemplo así rapidito para que ustedes queden mucho más claros, porque han tenido problemas, inconvenientes con esto. Si yo digo P o Q implica a R, este es mi conjunto de proposición que está implicando a una segunda proposición, en este caso a R. Y si yo ahora les digo que escriban las implicaciones asociadas a esta implicación, van a escribir la recíproca, y la recíproca de esta, fíjense cómo va a quedar, es de atrás hacia adelante. Entonces voy a decir que R va a implicar a, ¿quién sigue? Sigue Q de atrás para adelante. Entonces, Q o P. No voy a poner P o Q, porque yo estoy buscando el recíproco de cada una de estas proposiciones. Entonces, R va a implicar a Q o P. Es de atrás hacia adelante, ¿sí?
O si no, no estaría siendo recíproca acá, si pongo P o Q. Muchos han tenido errores acá. Ponían P o Q. En realidad es Q o P, porque estoy yendo de atrás hacia adelante. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Bien. Contraria. La contraria de esta, ¿sí? Y cuando hablamos de contrario, yo tengo que buscar el contrario de P, el contrario de Q y el contrario de R. El contrario de P es no P, o el contrario de Q no Q, entonces no R. Contrarrecíproca. La contrarrecíproca vendría a ser el opuesto de la recíproca. Entonces, no R va a implicar a no Q o no P. Y ahora encima le digo negación de la implicación. O sea que me tienen que negar desde esta parte y todas sus implicaciones asociadas. Entonces, la definición de la negación de la implicación, y esto que les sirva a ustedes también para estudiar, decía que es la conjunción, si nosotros tenemos que P implica Q. Negación de la implicación es la conjunción del antecedente y negación del consecuente. Antecedente, consecuente. Y mi definición entonces es conjunción del antecedente y negación del consecuente. Entonces vamos a negar desde acá y todas las recíprocas. Entonces vamos a negar, vamos a decir la negación de P y Q, entonces R. Todo esto es mi antecedente. P o Q es mi antecedente acá. Entonces va a ser conjunción del antecedente, o sea, P y Q, y negación del consecuente. Vamos a negar la recíproca. Negación de la recíproca. Conjunción del antecedente, RI, y negación del consecuente. Ojo con esto. No Q y no P. Vamos con la contraria, que la contraria, para colmo, ya tenemos. ¿Sí? Pero mi antecedente, como en este caso es esto, queda tal cual está. Entonces, conjunción de mi antecedente, no P o no Q, y como R está negada acá, queda afirmativa. Y R. Y vamos con la contrarrecíproca. Conjunción del antecedente, o sea que R queda tal cual está, y negación del consecuente. Como Q está negado, me va a quedar afirmativo, cambio la disyunción por la conjunción, y como P está negado, queda afirmativo. Y ahí terminó. Negación de la implicación. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bien. Bien, perfecto. Entonces, recuerden, sepan también diferenciar lo que es una proposición categórica de un cuantificador. ¿Sí? Como proposiciones categóricas o estructuras lógicas,
Siempre que hablamos de proposiciones categóricas, nos estamos refiriendo a las estructuras lógicas. Estructuras lógicas, 4. Universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, particular negativa. Cuantificadores, 2 cuantificadores, un universal y un existencial. Perdonen que sea tan reiterativo, pero si les estoy mencionando es porque cuando tuvimos el examen parcial, como que se perdieron en esa parte, ¿sí? Y no sabían por ahí identificar o a qué me estaba refiriendo cuando hablaba de estructuras lógicas o proposiciones categóricas, ¿sí? O los cuantificadores. Pero bueno, si ustedes tienen un cuantificador universal donde haya una implicación, cuando nosotros vayamos a negar los cuantificadores, también tienen que tener en cuenta a la negación de la implicación. A partir de que nosotros ya vimos implicación y negación de la implicación, todas las operaciones donde incluya que tengan que negar alguna proposición, ya sea de manera en lenguaje coloquial o simbólico, aplico la definición de negación de la implicación. ¿Estamos? Estamos. Bien. Bueno, chicos, ha sido un placer y un gusto cursado de estas ambas materias. Si bien no tuvimos la oportunidad de estar en contacto, más que 2 clases, algunos con el pre sí, un poco más, hay gente que no pudo hacer el pre y solamente los pude ver en la primera clase y después en la siguiente. Nada, agradecerles por el compromiso, por por responder y estar atento, por la paciencia también, ¿sí? Por la tolerancia, y agradecerles también la confianza. Entonces, yo los animo a que continúen, no dejen, saben que pueden contar conmigo, con las dudas que tenga, y gracias a ustedes también. Así es que, bueno, nada, nos estaremos viendo, seguiremos estando en contacto. En algún momento volveremos a cursar y nos podremos ver y seguir conociendo un poco más. Pero bueno, esta fue la manera que nos tocó, ya que estamos atravesando por esta pandemia y nada. Y no es ninguna molestia, no se queden con dudas, ¿sí? Así es que bueno, un abrazo enorme para cada uno. Fue un año complicado para todos, es verdad. Y nada, estamos en contacto y todas las consultas que quieran, ya saben, no hay ningún problema. Que sigan bien, chicos. Cuídense y en algún momento nos cruzaremos. Saludos, chicos. Nos vemos. Gracias a todos.